Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículos del 16 al 33. Y hasta ahorita, hasta este punto, Pablo ha dedicado su defensa a exponer el peligro que representan los falsos apóstoles. Pablo ha advertido que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, también existen ministros que aparentan ser siervos de Dios, pero cuyo interés propio, egoísta, es su propia gloria, su comodidad, ellos mismos, saciarse ellos mismos. Y el problema es que muchas veces la iglesia queda impresionada por las cuestiones visibles, por el carisma del ministro, por la elocuencia con la que predica, por el prestigio que muchas veces el ministro puede tener, o incluso lo que nosotros conoceríamos como apariencia de éxito. Mira, qué predicación o qué iglesia tan exitosa, porque está creciendo, porque tiene un edificio grande, porque tiene muchas cosas visibles, tiene camionetas o hacen tales programas, muchas cosas, por lo que pudiéramos nosotros pensar que es lo agradable a los sentidos. Pero eso plantea una pregunta importante y una pregunta necesaria, porque el problema de lo que vimos la semana pasada ahora no es reconocer un falso maestro. Ahora la pregunta es cómo reconocer a un maestro verdadero. ¿Cómo reconocer ahora no a un falso apóstol o un falso maestro, sino a uno? Porque si los falsos maestros son tan convincentes, ahora ¿cómo saber cuando alguien puede ser un verdadero siervo de Dios? Y es aquí donde Pablo cambia de estrategia, porque después de desenmascarar a los falsos apóstoles, ahora presenta cuáles van a ser las credenciales de un verdadero ministro. Y sorprende que otra vez, nuevamente, Pablo no hable de sí mismo, no hable de sus títulos, de sus dones, de las iglesias que él ha plantado, de sus éxitos ministeriales, o incluso muchas veces de los beneficios que él ha obtenido por ser apóstol. Porque a veces claramente hay beneficios y muchas personas quieren los beneficios de lo que es ser un buen maestro o ser un maestro reconocido. Me ha tocado convivir con un pastor. El hermano ahorita se encuentra en la Ciudad de México, el pastor Gilberto Gutiérrez, con el que me tocó como pastor en mi niñez, parte de la primaria e incluso parte de mi adolescencia. El hermano ya tiene más de 20 años trabajando en la iglesia Oreb, donde él se encuentra. Es una iglesia que ha crecido mucho. Y muchas veces el hermano nos ha comentado de bondades que la iglesia ha tenido para con él. Y mucha gente dice, es que él está ahí nomás por las bondades o por las cosas buenas que él ha podido obtener. Y créame, nosotros que lo conocemos decimos, todo eso ha sido consecuencia también del trabajo que él ha presentado hacia la iglesia y que muchas veces la iglesia le ha querido retribuir. Uno de los ejemplos, y lo menciono, sabiendo que no aspiramos a eso. Por decir, el hermano el domingo, desde el sábado tiene cultos en la tarde y luego tienen como tres cultos el domingo, y en medio de uno de los cultos, porque empiezan a tener cultos creo que desde las 10 o desde las 8 de la mañana, en medio de esos cultos, hermanos le llevan desayuno y le ponen una mesa para que ahí coma en el inter de los cultos y dicen, oigan, qué chiple está. Oiga, ha dado tres predicaciones en un mismo domingo. ¿Qué hicieron los hermanos? Se pusieron de acuerdo. Oigan, ¿a qué horas desayuna el pastor? Pues no sabemos, quién sabe desde qué horas está levantado. Pues vamos a traerle desayuno. Y les digo, menciono este ejemplo tan simple porque mucha gente aspira a ese tipo de cosas, a ese tipo de beneficios, como si esos beneficios fueran la evidencia de un buen ministro. Y pongo el ejemplo del hermano, porque ese beneficio él no lo pidió. Es un beneficio que la iglesia, en gracia, lo dio precisamente por el trabajo que el hermano ha presentado. ¿Y por qué también menciono esto? Porque no aspiramos a los beneficios. Y esos beneficios no van a ser una evidencia de que una persona es buen apóstol o no. Esos beneficios nos hablan de que la gente es agradecida, pero no necesariamente de que alguien puede ser buen ministro. En lugar de esto,
de todo lo bueno que Pablo pudiera haber hecho. Qué curioso que Pablo nos va a hablar de cárceles, de azotes, de naufragios, de peligros, de desvelos, de hambre y de algo que va a resaltar en sobremanera la profunda carga que Pablo tiene por las iglesias. Mientras los falsos apóstoles se glorían en aquello que el mundo admira, Pablo se gloría en aquello que la gente incluso huye, incluso lo que el mundo ni siquiera reconoce y obviamente hasta va a despreciar. Las verdaderas marcas de un siervo de Cristo no son los aplausos que recibe, sino otro tipo de marcas. Las cicatrices que ha adquirido por permanecer fiel al Evangelio. Las heridas que ha tenido por permanecer fiel al Evangelio. En una cultura donde solemos medir el ministerio por el éxito, Dios lo va a medir por la fidelidad. Y en este pasaje aprenderemos cuáles son las credenciales que un siervo aprobado por Dios puede presentar. Y como primer punto, vamos a ver los versículos del 16 al 21. Vamos a hablar de esas, ahora como dicen los chavos, de esas red flags, de esas banderitas rojas que nos indican una advertencia. Los falsos ministros hablan más de sí mismos. ¿Por qué no hablan del ministerio? Porque el ministerio no les interesa. Hablan de ellos. Y los versículos del 16 al 21 dicen así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena manera toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y en esta porción, desde el principio, Pablo está presentando su defensa. Recuerde, no ha entrado en un intercambio de ideas para responder de una manera reactiva a estos falsos apóstoles, a estos falsos maestros. Tú dices esto de mí, yo digo esto de ti. No, simplemente a cada una de estas acusaciones, Pablo simplemente las escuchó. ¿Y qué hizo? Escribió. De esto dicen esto de mí en cuanto a la cuestión física, pues sí. Pero ahora Pablo, a hablar de una cuestión física, a hablar de cuestiones de carácter, va a hablar de cicatrices que los otros falsos apóstoles o los falsos maestros no tienen, y él obviamente presenta en sobremanera. Incluso ni siquiera aquí Pablo se ha puesto a negar las acusaciones, haciéndole ver a la iglesia en Corinto que quienes lo están difamando se encuentran en un error. No está, le digo, poniéndose al tú por tú, no está presentando una contraparte, no. Va a utilizar esas acusaciones, esa difamación para llevar a la iglesia a Cristo. Nuevamente no ha aprovechado esta ocasión para responder ni resaltar su trabajo ni ministerio. Podemos ver que apela a la razón y el razonamiento de la iglesia. Y la verdad es de que para él no es una labor de convencimiento, sino una oportunidad para que la iglesia piense, para que la iglesia utilice la razón y el conocimiento que tiene de Pablo, el conocimiento que tiene del trabajo de Pablo, pero también el conocimiento que tiene de Cristo y el conocimiento que tienen de la palabra. Por eso los va a invitar a reflexionar sobre el ministerio, sobre los resultados del ministerio. Y pudiera ser incluso algo muy similar en la actualidad, que algunos consideran que tiene que ver con estilo, que tiene que ver con personalidad, pero no, la verdad es de que no es un conflicto de personalidad, ni es un conflicto de estilos. Porque algunos dicen es que, incluso a mí me decían, es de que no es de tu estilo hacer ese tipo de cosas, hacer actividades y poner luces, no es de tu estilo. Y luego les digo, es que no deberías de ser incluso ni siquiera el estilo de nadie. O sea, entiendo que hay personalidades histriónicas, de que hay personas que incluso se les facilita muchísimo hablar en público y que les gusta hablar en público. Algo de lo que yo les he comentado a algunos que conozco es, a mí no me gusta hablar en público. Y me dicen, ay sí, no, les digo, no me gusta hablar en público. ¿Y por qué lo haces? Pues porque lo tengo que hacer. Pero no es algo
algo que necesariamente ande buscando. Y por eso me decían, es que tiene que ver con cuestión de personalidad o cuestión de gusto, de estilos. No, no es cuestión de gustos, no es cuestión de estilos, es de lo que tenemos que hacer, presentar a Cristo. Y la palabra de Dios, podemos ver que Pablo tenía una personalidad muy diferente a la de Pedro, una personalidad muy diferente a la de Andrés. ¿Y qué podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia? No era cuestión de estilos, era cuestión de reconocer la gran comisión de ir y hacer discípulos. El principal conflicto es que se está comprometiendo el evangelio cuando la persona, en vez de presentar a Cristo, se presenta a sí mismo. Se presenta a sí mismo como la respuesta. Y apóstoles o falsos apóstoles, que bueno, ya de hecho en la actualidad cualquier persona que se denomine apóstol es falso, ¿eh? Ahorita en la actualidad no hay falsos apóstoles ni verdaderos apóstoles. Hay siervos de Dios. Si en la actualidad se presenta como yo soy el apóstol tal, falso. Sí, nosotros entendemos que el apostolado precisamente viene como esa descendencia directa de aquellos que tuvieron una comunión con Cristo, nada más. ¿Y por qué lo menciono? Porque algunos de esos apóstoles, recuerden, entendiendo que es falso, dicen, es que no te debes de salir de mi cobertura. Es que te fue mal porque te saliste de mi cobertura. Ah, caray. O sea, ¿me estás llevando a depender de ti o me estás llevando a depender de Dios? ¿Me estás llevando a ti o me estás llevando a la cruz de Cristo? ¿Me estás llevando a negarme a mí para que tú seas el que decida sobre mí? ¿O me estás llevando a negarme a mí para que Cristo sea el que vive en mí? Y es donde radica una gran diferencia. Pablo no quería hablar, en este caso, de sus propios logros, porque no se trata de presumir y no se trata de hablar de nosotros. Sin embargo, la situación en Corinto había trascendido tanto que se vio obligado a hacerlo. Por eso dicen los versículos 17 y 18, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Qué está diciendo Pablo? Voy a bajarme un poquito al mismo terreno que ellos. No para gloriarme, pero para que también entiendan un poquito ustedes la diferencia entre el ministerio que Cristo me ha dado al ministerio que ellos se han adjudicado. Había llegado falsos maestros que impresionan a la iglesia hablando de sus credenciales, de sus experiencias y de lo grandes que eran. Algo que lo que hacen los falsos apóstoles en la actualidad, hablan de cuando les da sueño. O sea, no de cuando les da sueño de dormirse, sino cuando Dios les da sueños. Es que Dios me dio una visión. Y fíjese, la gente se impresiona con eso tan absurdo. Cuando la iglesia no se impresiona de su vida en la palabra de Dios ni de su vida de oración. Por eso lo comento. Ellos impresionaban hablando de sus credenciales, de sus experiencias. Es que Dios me habló por medio de sueños. Pues claro, pues no lees la palabra. Es que mis credenciales son estas y tienen que presumir de lo mucho que han hecho, de lo mucho que han estudiado secularmente, porque delante de Dios pues no tienen nada que ofrecer. Los corintios estaban siendo seducidos por ese tipo de discursos. Y es ahora la razón por la que Pablo presenta esto, y es como si Pablo dijera, si ellos solo escuchan a quien presume, pues voy a entrar un poco en ese terreno. No porque me guste hacerlo, sino para que comparen quién realmente ha servido a Cristo con fidelidad. Por eso Pablo va a empezar a hablar de estas circunstancias que le acontecieron a él. Y es donde puede marcar una gran diferencia. Porque los falsos maestros hablaban de sus logros, se elogiaban a sí mismos, mientras que Pablo empieza a hablar de sus sacrificios. Mira, tú has logrado esto. A ver, ¿qué tanto has sacrificado? ¿Qué tanto has dejado por Cristo? Es más, ¿qué tanto has sufrido por Cristo? Incluso estas son cuestiones con las cuales nosotros nos pueden servir para identificar hasta falsos cristianos. Porque una de las peculiaridades que tienen muchos en la actualidad es que yo soy el hijo chiple de Dios. Dios me ha dado esto. Es que Dios me ha bendecido tanto. Es que Dios me ha dado tanto. Pues sí, o sea, el sol sale para justos e injustos. Dios le da a todos y Dios es misericordioso con todos. No me hables de lo que has recibido, porque todos hemos recibido. A ver, háblame de lo que has sufrido por Cristo. Háblame de lo que te has negado por Cristo.
Háblame de lo que has dejado por servir a Cristo y porque Cristo se desarrolle en ti. Hermano, estas son incluso hasta parámetros para identificar si un creyente es falso creyente o es un verdadero creyente. Aquí, en ese problema, que es el problema que nosotros vemos en la actualidad. Aparte de todo eso, de lo que acabamos de ver, Pablo no va a destacar cuánto ha ganado, sino cuánto ha sufrido a causa del Evangelio. Porque ese sufrimiento va a demostrar que su ministerio es auténtico. Añade en el 19, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Y es como si dijera también, ustedes se creen muy inteligentes, pero están siendo engañados por personas que solamente saben presumir. Como si Pablo dijera, me puede que tienen tanto conocimiento de la palabra y ustedes se están dejando engañar por alguien que ni siquiera de la palabra habla. Nomás habla de sí mismo, de sus experiencias. Y ese es el problema de la iglesia en Corinto y el problema de muchas iglesias en la actualidad, que evalúan a los líderes, a los siervos con criterios humanos. Y se piensa que un pastor, que un líder, que un siervo puede ser buen siervo por su apariencia, por su elocuencia, por su prestigio, por su éxito. Eso es lo que dice Pablo aquí, jactarse según la carne. Usar estándares mundanales en lugar de estándares bíblicos. Y los términos usados en el versículo 20 se refieren a una relación que utiliza la fuerza para obtener una ganancia, donde una persona es tenida como esclava con una razón perversa. Aquella persona que acepta la esclavitud. Sin embargo, esa persona va a perder todo poco a poco. Va a perder incluso su identidad o lo que la caracteriza. Es decir, un líder religioso, en este caso, está forzando a alguien a cambiar y esta persona ha aceptado y se ha dejado maltratar, se ha dejado manipular para poder aceptar esa relación. Eso sucede con muchos líderes religiosos en la actualidad. Nosotros no estamos para dominar, para decidir sobre las ovejas. Estamos para llevarlas en paciencia y perseverancia a Cristo y a los pastos verdes de la palabra, utilizando esa comparación como ovejas. Porque es lo que menciona Pablo. Toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Hermano, es bien triste porque me ha tocado conocer casos de abuso espiritual donde los mismos líderes o pseudo siervos dominan a la iglesia de una manera tremenda, donde ellos deciden sobre la iglesia, donde ellos incluso les dicen en ocasiones a los mismos hijos, es que yo soy tu padre espiritual, tienes que depender de mí. Y le dicen eso a los padres de familia, tienes que depender de mí, y obviamente utilizan sus recursos, como dice aquí, los devoran, toma lo vuestro, se enaltecen. Hermano, eso no se le llama de otra manera más que abuso. Eso es abuso y obviamente ya hay incluso hasta libros que se han escrito sobre este abuso espiritual. Y en este punto estaba llegando a la iglesia. Este abuso espiritual que está describiendo Pablo les está haciendo ver el error de aceptar ese abuso. Y lo más sabio no es hablar con el pseudo pastor o el pastor abusador, porque Pablo bien podía ir y encarar a estos tipos y decirles de manera directa. Pero ¿con quién habla Pablo? Con la iglesia. Porque Pablo sabía que la iglesia sí podía entender. Hace tiempo hay un libro que se llama Cómo comprender y sanar el abuso, que habla del abuso espiritual. Y una de las cuestiones para tratar con un abusador que mencionaba el libro es, con el abusador no se dialoga. Con el abusador no se dialoga. Al abusador se le ponen límites. Y si es necesario, muchas veces hasta se huye del abusador. Porque el terreno del abusador es el hablar, es la elocuencia.
Y muchas veces cuando una persona quiere encarar al abusador, el abusador es tan ágil que ¿qué cree que termina haciendo? Se la termina devolviendo. Y resulta que el que es abusado todavía termina con más culpa. No. Pablo conocía perfectamente esta ley, no tengo por qué hablar con ellos. ¿Saben qué, iglesia? Ustedes pónganle límites a estos tipos. Y lo que le está diciendo a la iglesia es: corran. El pastor legítimo no tendrá temor de Dios para abusar. Digo, el pastor legítimo va a tener temor de Dios si se trata de abusar de la congregación. Porque un pastor legítimo, un líder legítimo, llamado por Dios, comprende que debe proteger a la congregación contra los falsos líderes que la pueden dañar y la pueden destruir. Pablo termina esta porción culpándose a sí mismo por ser débil con esas exigencias a la congregación. Termina él diciendo en esta porción de por qué él precisamente habla de esa debilidad. La versión Dios habla hoy dice: así que ellos se jactan, esperen a que yo termine de jactarme. O ya que hay tantos que presumen de sus propios méritos, yo también voy a presumir. Pero Pablo dice: si los otros se atreven a presumir, también yo me atreveré. Pero en su momento, así como que, híjole, ¿por qué no lo expresé desde antes? ¿Por qué no lo dije? Y muchas veces esto refleja también, hermano, nuestra naturaleza limitada. Quisiéramos, como siervos de Dios, como pastores, saber todo, conocer todo para poder advertir de todo. Y muchas veces no, porque no somos sabelotodo. Deberíamos de ser aprenderlo todo, sí. Pero hay cosas, hermano, que muchas veces se van a ir de nuestro control. Y esas muchas veces ni siquiera vamos a saber qué es lo que va a estar pasando, qué es lo que va a pasar. ¿Eso de qué nos habla? De nuestra limitación. En esta primera parte, Pablo nos enseña que un verdadero siervo de Cristo no necesita promoverse a sí mismo, sino que su vida, su fidelidad hablan por él. Solamente entra en ese terreno de la jactancia para pasar ahora sí al siguiente punto y desenmascarar el engaño de los falsos maestros y mostrar el contraste entre quienes buscan impresionar con prestigio y quienes buscan servir de una manera sacrificial. El gran peligro para la iglesia en Corinto y para la iglesia en la actualidad es evaluar a los líderes con criterios humanos como carisma, éxito, elocuencia o poder, en lugar de hacerlo con criterios bíblicos. Cuando una iglesia admira más la apariencia que el carácter, termina tolerando el abuso espiritual y perdiendo de vista a Cristo. Por tanto, un ministerio auténtico no apunta al líder, sino apunta a Cristo. Apunta a la dependencia de Cristo, y esa es la mejor manera de proteger al rebaño en lugar de utilizarlo para beneficio propio. No podemos utilizar al rebaño para beneficio propio. La iglesia no es de nosotros. Y hay ocasiones en las que estamos hablando con otro grupo de pastores y decimos mi iglesia, y entre nosotros mismos decimos, ¿a poco moriste por ella? Entendemos a lo que va el comentario, pero muchas veces utilizamos esa oportunidad para resaltar: tú no mueres por la iglesia, tu sangre no salva a la iglesia. Puedes entregar sudor, puedes entregar cansancio, pero la sangre de Cristo es lo que va a salvar a la congregación. Y eso es lo primero que Pablo les hace ver, esa gran diferencia. Y ahora, en los siguientes versículos del 22 al 29, podemos ver que un verdadero siervo demuestra su fidelidad mediante el sufrimiento. De hecho, la máxima prueba de amor es el sufrimiento. Es fácil seguir cuando todo va bien, pero demostrar amor cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos, ahí es donde se demuestra la fidelidad. Versículos del 22 al 29. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todos, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y aquí es cuando uno puede decir, terrenalmente, vivir del evangelio es de locos. O no sé si a usted le gustaría, oiga, vi que en esta empresa estaban reclutando. Ah, sí, perfecto. ¿Sabes qué? Es que estamos buscando a quién meter en la cárcel, a quien esté en peligro de muerte, estamos buscando a quién azotar, estamos buscando un naufragio, quien mandarlo allá a la nada en la carretera y que se le acabe la gasolina, con peligros de ladrones, que lo roben, que lo golpeen. ¿Cómo la ves? Eso es lo que te vamos a ofrecer. ¿Y qué voy a obtener de ganancia? Terrenalmente, nada. Ah, ok. ¿Sabes qué? Gracias. Muchas gracias. Esta empresa es de locos. Es más, no puedo entender cómo hay alguien que trabaja en esa empresa o que se entrega tanto. Todo mundo quiere recibir algo de Cristo, pero nadie está dispuesto a imitar a Cristo en el sufrimiento, ni sufrir por causa del evangelio. Por eso se presenta un evangelio atractivo a la gente para llenar iglesias. Pero ese evangelio no va a habitar el cielo. Jesús era claro desde el principio. Jesús no quería desanimar a quienes querían seguirlo, simplemente no había engaños. No había letritas pequeñas en el contrato. Jesús le dijo a esta persona que le quería seguir, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hay un precio que pagar por seguir a Cristo y hay un precio que se tiene que pagar por ser sus siervos. Las razones por las que se cree, como habíamos mencionado en predicaciones anteriores, que eran judíos, era este versículo 22, porque dice, ¿ellos qué? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. No eran gentiles porque no pone preguntas que caracterizaban a los gentiles, sino que caracterizaban a los mismos judíos. O sea, ellos pueden decir, bueno, son hebreos, sí, son israelitas, sí, son descendientes de Abraham. Y es donde podemos suponer que las personas que estaban viniendo a engañar a la iglesia en Corinto eran judíos cristianos o simplemente judíos que se estaban haciendo pasar por cristianos. Es la razón por la que hace esta comparación, para hacerle ver a la iglesia que en lugar de considerarse inferior, hay razones para ahora sí considerarse con Pablo un verdadero apóstol. Recuerde, no un apóstol superior, que claramente con esto vamos a decir, sí, Pablo, vas a ser superior, pero un verdadero apóstol. La gran diferencia de Pablo ahora es de que Pablo ahora les hace ver el sufrimiento. Claramente, hermano, no aspiramos a sufrir, no aspiramos a sufrir. No somos ascetistas, pero no podemos evitarlo. No podemos evitar el sufrimiento e incluso Cristo nos hace ver que debemos aceptarlo con gozo, porque el sufrimiento nos va a ayudar también a producir el carácter de Cristo en nosotros. Y ese sufrimiento también es una confirmación del llamado de Dios. La razón, ahora sí, hermano, por lo que las cicatrices del evangelio es esta. Las marcas de un verdadero apóstol o de un verdadero ministro, podemos ver muchas, pero ¿por qué cicatriz? Una cicatriz es una marca, sabemos eso. Pero la cicatriz tiene una peculiaridad, porque cuando hablamos de cicatrices, hablamos de algo que pretendió herirnos.
Hablamos de algo que pretendió derrumbarnos, hacernos daño. Y esa cicatriz es una evidencia de que aquello que nos lastimó no nos derribó. Incluso en medio de la misma misericordia de Dios, hubo sanidad y hubo restauración. Eso, hermano, es lo hermoso de las cicatrices. Por eso, un ministro puede hablar de sus cicatrices, puede hablar de su dolor, porque ese dolor demuestra la fidelidad de Dios. Los bienes materiales pueden demostrar la fidelidad del hombre, pero las cicatrices demuestran de que a pesar de que vivimos en un mundo perverso, Dios es fiel. Por eso Pablo habla más de esas cicatrices. Pablo les está diciendo a la iglesia, iglesia, Dios ha sido fiel conmigo, porque miren todo esto que me ha pasado. La demostración de la fidelidad de Dios no son las bondades necesariamente que recibimos, sino la demostración de la fidelidad de Dios es que a pesar de todas las adversidades, Dios es quien nos mantiene. Esa es una máxima expresión de la fidelidad de Dios. Y aunque no pretendo romantizar el dolor, tampoco pretendo romantizar el proceso, debemos reconocer que Dios en medio de todo ha sido fiel. Pablo al hablar de esto hace ver la fidelidad de Dios en medio de un mundo que rechaza a Cristo y que rechaza su evangelio. Y es la razón de la comparación que comienza a partir del versículo 23, empezando por trabajos duros. Porque más que una lista de aflicciones, es una demostración de que no hay sufrimiento que impida que la obra de Dios avance. No hay sufrimiento que impida que el siervo de Dios siga trabajando. No lo hay. Cuando leemos esta porción del 23 al 27, la verdad, hermano, lo único que podemos hacer es sorprendernos. Yo la leía y en azotes, en cárceles, en los azotes de 40-1, uy, sí, bien misericordioso, perdonaban un azote. No, hombre, y los otros 39 que ya le zumbaste, o sea, ya el otro, ya el pobre no sentía lo duro, sino lo tupido. Fíjense, qué curioso, yo la verdad sí me sorprendía. Y nuevamente, no resalta la capacidad para resistir de Pablo. Resalta la gracia y la fortaleza que solamente pueden venir de Dios para el sostenimiento del ministro. En este dolor no vemos lo fuerte que Pablo era, sino la gracia y la fortaleza que Dios le dio a Pablo. Por esta razón, no hay comparación de Pablo con sus opositores, no por el sufrimiento de Pablo, sino por la fortaleza que Dios le estaba dando a Pablo. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 11, cuando comienza el sermón del monte en las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y agregado, y así los seguirán persiguiendo, a los que vienen a ustedes y a los que vienen después de ustedes. Pablo, en sus alabanzas a Dios, celebra sus debilidades en lugar de sus logros humanos, y es lo que vamos a ver en los capítulos 12 y 13. El poder y la fidelidad de Dios se reflejan en la adversidad. Sin embargo, la fidelidad de Dios también se revela en nuestra perseverancia. ¿Dios es fiel? Sí, y eso lo podemos ver en medio de la adversidad. Pero también podemos ver la fidelidad de Dios en medio de la perseverancia de nosotros. Porque no es hablar solamente de la adversidad, sino ser conscientes de que la adversidad refleja la fidelidad de Dios, pero también la adversidad refleja la perseverancia del creyente. ¿Qué es lo que nos hace
desistir, ahora hablando de creyentes. ¿Qué es lo que nos hace desistir? Y deje usted el domingo, porque pudiéramos poner, ¿qué es lo que a veces nos hace faltar los domingos de manera recurrente? Agrego, recurrente. ¿Qué es lo que nos hace desistir de leer la palabra diariamente? ¿Qué cosas nos llevan a decir, este día no voy a orar? Este día no voy a escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos lleva a eso, hermano? ¿Qué refleja? Nuestra falta de perseverancia. ¿Por qué? Porque le damos prioridades a otras cosas. Por eso no es hablar de adversidad, es hablar de nuestro corazón. Es hablar de cuál es la condición de nosotros delante de Dios y estamos reconociendo la necesidad de Dios para poder perseverar en su palabra. Esta razón de perseverancia la vemos en el versículo 28, porque Pablo dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y ahora sí, hermano, porque no quiero hablar mucho del sufrimiento físico, porque lo dije ahorita, no lo quiero romantizar. No podemos rendirnos sabiendo que la iglesia debe de ser santificada. No puede rendirse sabiendo que usted debe de ser santificado. No puedo rendirme sabiendo que necesito ser santificado. ¿Cuánto le falta, hermano, para ser santificado totalmente? Si Dios me pone a Cristo, híjole, Señor, no, hombre, pues me falta un montón. Por eso no puedo desistir. Por eso debo de perseverar. ¿Qué demuestran todas estas cuestiones físicas que Pablo soportó? La fidelidad de Dios, pero también su perseverancia. Ojo, ¿por qué? Por la santidad de la iglesia. Para que Dios siguiera obrando en la iglesia. No es soportar el dolor por soportarlo. No podemos romantizar el dolor. Es la santidad, hermano. Es que Cristo va a venir por una iglesia a su semejanza. Y aquí Pablo que decía, acabo de comenzar a predicar, todavía falta mucho para que la iglesia sea como Cristo. No me puedo rendir. Y lo mismo lo aplicamos a nosotros. Todavía falta mucho para que Cristo se vea reflejado totalmente en plenitud en Alfonso. Todavía falta mucho para que Alfonso sea como Cristo. Por lo tanto, Alfonso no se puede rendir. Póngale su nombre. Todavía falta mucho para que usted sea como Cristo. Por lo tanto, no podemos rendirnos. Y eso era lo que se agolpaba en Pablo. Fíjese qué curioso. Aguanté esto, las cárceles, los azotes, los naufragios, pero lo que se agolpa, lo que sí me pega bien duro, es la preocupación por las iglesias. Por eso, hermano, no podemos rendirnos sabiendo que debemos de ser santificados. El compromiso con la iglesia es ese mismo compromiso con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Pablo tenía un compromiso con Cristo? Sí. ¿Y dónde reflejaba ese compromiso con Cristo? Con su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Hermano, nuestro trabajo para Dios, nuestra perseverancia delante de Dios, no la podemos separar de nuestra cuestión personal en intimidad con Dios, pero tampoco de nuestra relación con la congregación. El compromiso con la iglesia es un compromiso con el cuerpo de Cristo. Pablo tenía ese compromiso con Cristo. ¿Dónde se reflejaba? En esa preocupación por las iglesias. Los versículos 28 y 29 nos presentan un cambio importante, porque de hablar del dolor físico, Pablo ahora habla de otro tipo de sufrimiento. Hasta el versículo 28, Pablo ha demostrado que ha sufrido físicamente por el evangelio, pero en el 29 demuestra que ha sufrido por la iglesia. Pablo demuestra que la carga que tiene por la iglesia. 23 al 27, el sufrimiento viene desde fuera. El sufrimiento viene de afuera.
azotes, cárceles, peligros, hambre, naufragios, desde fuera, hacia Él, de otros hacia Él. En los versículos 28 y 29, el sufrimiento viene desde adentro. Y este sufrimiento representa la carga de amar a la iglesia. Es como si Pablo dijera, todo lo anterior ha sido difícil, pero hay algo que pesa todos los días sobre mi corazón. Ustedes. Todos los días la iglesia pesa en mi corazón. Y luego una pregunta, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? La palabra enferma en el griego tiene que ver con debilidad. No está utilizando una cuestión de una enfermedad física, sino algo que nos lleva a una dependencia de alguien más. Y por eso los traductores optaron por poner la palabra enfermedad, pero pudiera ser traducida como cualquier debilidad. ¿Quién tiene alguna debilidad y yo no la tengo? Así. No está diciendo cuando alguien tiene fiebre, a mí también me da fiebre. A mí también me dio COVID. No está diciendo Pablo eso. Pablo está diciendo, cuando un creyente está debilitado, desanimado, luchando o está sufriendo espiritualmente, yo también llevo ese dolor como si fuera mío. Una preocupación más allá que la física. Y eso implica una carga más allá de un dolor que podemos experimentar de manera física. Porque las dolencias de la iglesia no se pueden experimentar incluso a distancia. Alguien no puede sufrir por nosotros. Las experimentamos, las sentimos, las cargamos, oramos por ellas y en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, también incluso hasta hemos llorado con ustedes por esa misma carga. Pablo dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque esta pregunta todavía es más fuerte. Hacer tropezar es provocar una caída. Y es lo que radica la explicación de estos falsos maestros, porque están haciendo tropezar a la iglesia. Cuando alguien hace caer a uno de los hijos de Dios, Pablo está diciendo, algo arde en mí. Es como si algo ardiera dentro de mí. La palabra indignidad eso quiere decir. Como si Pablo dijera, algo pasa que me da un coraje, que algo arde, que tengo un fuego. Es la razón de su indignación contra los falsos maestros. Porque ellos no tienen el peso de la iglesia. Ellos no tienen el afecto hacia los hermanos. Ellos no sienten las cargas de la iglesia. No les interesa la santidad de los creyentes. Y aparte de eso, destruyen la fe de la iglesia. Por lo tanto, esos apóstoles o falsos apóstoles estaban lastimando a la iglesia. Es la indignación de Pablo. O sea, no es la comparación, no es que digan que yo, Pablo, estoy chaparro, estoy flaco, no veo bien, y luego me digan que soy duro y que soy torpe para hablar. No, eso no me indigna, iglesia en Corinto. Me indigna que estás siguiendo a alguien que ni siquiera le interesa tu santidad. Me indigna que te estás dejando seducir por alguien que ni siquiera le interesa desarrollar tu fe. Y estás yéndote tras él. Ese apóstol te va a destruir. Por esto, Pablo no habla de su desgaste físico al haber fundado muchas iglesias. Por eso no dice caminé tanto, recorrí tanto, traducido en kilómetros, traducido en gasto, hermano, ¿cuánto hubiera podido decir Pablo? Pero no habla de su desgaste físico. Ni habla de cuánto se convirtieron por sus predicaciones. Está expresando el dolor que siente por la iglesia. Los falsos maestros aman lo que les da el ministerio. Los verdaderos ministros aman a la iglesia. Mientras que unos usan a la iglesia para saciarse, Pablo se desgasta por la iglesia para que Cristo fuera glorificado. Hay una diferencia tremenda. Hay una gran diferencia. Y Pablo dice, todo esto ha representado un dolor para mí.
¿Hay cicatrices del dolor físico? Sí. Pero Pablo dice, esto aún me sigue lastimando. Y es como si dijera, espero que en algún momento también este dolor emocional sea una cicatriz. De que me dolía su condición como congregación, pero ahora hay gozo de que decidieron seguir a Cristo. Después de hablar de sus experiencias en cárceles, en azotes, naufragios y peligro, Pablo refleja que su mayor carga no eran las cicatrices físicas, sino un corazón dolido al ver la condición de la iglesia. Pero antes de eso, hermano, porque no le, obviamente, llevándolo a una aplicación personal, antes de experimentar ese dolor por la iglesia, ¿qué tanto hemos experimentado un dolor también por nuestra condición? Ahorita pusimos como ejemplo las bienaventuranzas. Bienaventurado cuando os persigan, cuando por mi causa os vituperen. Pero vámonos a la primera y la segunda bienaventuranza. ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido esa bancarrota espiritual? ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado por nuestra misma condición de pecado delante de Dios? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No estamos hablando de llorar por tener un carácter sensible. ¿Cuántas veces hemos sido delante de Dios? Porque esta condición pecaminosa que tenemos nos duele. Hermano, esa es una de las formas en las que Dios nos va a llevar a ese arrepentimiento. Y habla de una consolación que nosotros podemos tener en Dios. Porque cuando nuestra verdadera condición es evidenciada y cuando nuestra condición, cuando Dios nos hace conscientes de nuestra condición, la justificación viene de Dios y por lo tanto la consolación viene de Dios. No es una justificación mía de, es que lo hice por esto. Es una justificación de, Alfonso, yo ya morí por ese pecado. Alfonso, yo ya pagué por ese pecado. Dios me justifica, Dios me consuela. Hermano, para poder tener esa consolación en la iglesia, es necesaria esa consolación en todos los creyentes. Cuando hablamos de esa consolación en la iglesia, de que Dios nos da esa consolación, es hablar de manera general, pero obviamente lo particular. Lo hemos hablado. Cuando decimos todos, un sinónimo de todos es cada uno. Cada uno, hermano, tiene que ir a esa dolencia por esa condición personal, por esa condición espiritual delante de Dios. Un falso maestro no tendrá esas cicatrices. Un falso maestro no va a llorar por la condición de la iglesia. Y es donde podemos tener una gran bendición en una iglesia pequeña. Porque personas que han ido durante ya muchos años a una congregación, de mucha gente dicen, ya después de medio año ya pude presentarme y hablar con la pastora o con el pastor. Pregunta, ¿esa persona se va a doler por tu condición si ni siquiera te conoce? Un falso maestro difícilmente tendrá cicatrices. Pero un falso maestro, si difícilmente va a tener cicatrices físicas, es casi imposible que tenga un corazón dolido por la falta de santidad y la aflicción de la iglesia. Qué curioso que una verdadera marca no es una marca de una prominencia, una marca de excelencia, sino una marca de dolor y una marca de sufrimiento. El sufrimiento más profundo de un siervo no siempre proviene de la persecución, no siempre proviene de la cuestión física, porque incluso yo le puedo decir, bueno, azotes, pues no he recibido, naufragios,
Bueno, pues que me he quedado a lo mejor tirado en la carretera. Sí. Incomodidades, sí. A la magnitud de Pablo, no. Pero hay cosas que sí he tenido en común con Pablo. El dolor de que Cristo no se desarrolla en los creyentes. Lo hablaba y lo mencionaba con Ramsés hace poco, que se nos hace feo, se nos hace triste, que conocemos personas hace 15 años y son exactamente las mismas espiritualmente hablando hace 15 años que ahora. Eso es tristeza. Porque ni siquiera decimos o muchos comentarios no fueron, mira, pero ya tiene este bien material. Ah, mira, pero ya lo aumentaron, ya tiene este trabajo. Ah, mira, pero ha sido bendecido materialmente, ya se compró otra casa. No nos gozamos en eso. El pensamiento es, qué triste que no deja que Cristo se desarrolle en él. Cuando un creyente se debilita, Pablo sufre con él. Cuando un creyente tropieza, su corazón arde también de dolor, porque sabe que Cristo ama también a esa oveja. Esa es la diferencia entre un falso líder y un verdadero siervo de Cristo. El falso utiliza a las personas para construir su ministerio. El verdadero se entrega para edificar a las personas y para que Cristo sea desarrollado en las personas. Las cicatrices del Evangelio no se llevan en la espalda, por el hecho de decir, que la puñalada por de espalda, no. Las cicatrices del Evangelio no se llevan en la espalda. Las cicatrices del Evangelio, hermanos, se llevan en el corazón. Y es un sufrimiento que Dios permite que ahí esté. Que ahí esté. Es un sufrimiento por las iglesias, es una carga por la iglesia que no se quita. Y es cuando muchas personas dicen, el pastorado es fácil. Nuevamente, no pretendo romantizar, pero decir, imagínate siempre estar cargado por alguien cercano o incluso lejano. Es un sufrimiento, hermano, que ¿cuándo se va a quitar? Cuando ya seamos todos completamente y enteramente santificados. Ese es el objetivo. Quien ama a Cristo inevitablemente aprenderá a sufrir por aquello que Cristo ama. Y en este caso es su iglesia. Y por último, los versículos 30 al 33. El verdadero siervo se gloría en aquello que revela su dependencia de Cristo. Es decir, en nuestras debilidades. Versículos del 30 al 33. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Qué curioso, y menciona a Pablo esto, porque aquí Pablo está diciendo, no solamente necesité de Dios, Pablo está diciendo, cuando necesité de Dios, ahí estaba la iglesia. O sea, él no se bajó solo por la cuerda. Lo bajaron. Incluso quienes en ese momento todavía estaban batallando para confiar en él. Hermano, cuando el creyente sufre, ahí está la iglesia. Cuando yo soy débil, ahí está la iglesia. Por eso Pablo se gloría de las debilidades. Está diciendo, cuando he necesitado de Dios,
Mi debilidad la ha suplido su cuerpo. Por eso dice Pablo, benditas debilidades. Estas debilidades han demostrado que Dios está presente por medio de su iglesia. Este es un punto culminante del argumento. El versículo 30 cierra ya el capítulo, como quien dice, el capítulo 11, y en el 31 al 33 únicamente pone este ejemplo. La idea principal no es simplemente que Pablo era débil, ya hasta ellos mismos lo habían reconocido, ya los mismos falsos maestros le habían tirado tanto que habían expuesto todas las debilidades de Pablo. Por eso más adelante en el 12:9, Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad, hermano, es donde Cristo y su iglesia entran. Por eso, una característica de la iglesia es la gracia, la misericordia sin separarla de la verdad. No es solamente demostrar esa debilidad, sino que él decidió gloriarse en aquello que demostraba que el poder provenía de Cristo y no del mismo. Lo contrario a todos estos falsos maestros, que ellos presumían todas sus fortalezas. Y Pablo está diciendo, no hombre, ¿para qué presumo de fortalezas si mis debilidades me llevaron a demostrar que Cristo y su iglesia ahí están siempre? Que Cristo y su iglesia son fieles. Eso cambia completamente el enfoque del ministerio. Mientras que un falso maestro dice, estas son mis credenciales, estos son mis logros, soy una persona privilegiada, Pablo responde, si quieren comparar ministerios, vamos a comparar sufrimientos, causas de sufrimiento, y vamos a hablar de debilidades. Hermano, ¿quién quiere hablar de debilidades? ¿Quién quiere abrir su corazón? Somos tan necios, somos tan soberbios, que hasta hablar de nuestras debilidades con Dios se nos dificulta. Ahora imagínense, delante de una congregación, de un hermano que vea nuestra debilidad. Hermano, Dios nos tiene que humillar. Cristo nos debe humillar. Mientras que unos sufren porque las entradas económicas bajan, hay hermanos que sufren por la falta de santidad en la iglesia. Y Pablo sigue agregando, porque dice, si tengo algo de qué gloriarme, no tengo por qué hablar de los logros, sino de aquello que me demuestra que yo no soy suficiente. Hermano, esa característica tiene el Evangelio. Esa característica tiene la palabra de Dios. Demostrar que nosotros no somos suficientes. Demostrar que nosotros no somos capaces. Porque cuando reconocemos que nosotros no somos capaces, es donde ahora sí vamos a Cristo. Y Pablo mismo lo hace ver en Romanos. ¿Cuál era el objetivo de la ley? ¿Qué hacían los fariseos? La cumplo, yo hago. No, el objetivo de la ley es hacerte consciente que no la puedes cumplir. Y si no la puedes cumplir, no puedes ser salvo por obras. Y si no puedes ser salvo por obras, necesitas ser salvo por otra persona. Y en este caso es Cristo. Por eso, qué maravilloso lo que Pablo está haciendo aquí. Me estoy gloriando de aquello que me demuestra que no soy suficiente. Esto cambia completamente el parámetro de éxito, porque normalmente presumimos todo aquello que nos hace ver fuertes, cuando Pablo presume aquello que le demostró que necesitó completamente a Dios. ¿Por qué termina con la historia del canasto? Porque después de hablar de azotes, naufragios, persecuciones, Pablo dice, necesité de la iglesia. Necesité de los demás apóstoles. En el mundo romano, un héroe subía una muralla para conquistar una ciudad. Subía a un lugar alto para demostrar su poder. Y Pablo hizo lo contrario. Utilizó una muralla incluso para escapar. No se presenta como un conquistador, sino como alguien débil que está orgulloso de que su vida no fue preservada por ser valiente, sino que fue preservada
únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, a eso debemos de llegar todos. No al yo puedo. De hecho, al yo no puedo. Porque Pablo lo ha dicho en esta carta, en el capítulo 1, en el sí y en el amén. Únicamente para gloria de Cristo. Y Pablo termina su defensa de la manera menos esperada. Porque en lugar de cerrar con un triunfo, habla de una escena de aparente vergüenza. Un hombre descendiendo de un canasto por otras personas para que él pudiera preservar su vida. Sin embargo, ella es donde está la gloria, hermano. Aquella huida no exaltaba su valentía, sino la fidelidad de Dios. Aquella huida no demostraba su autosuficiencia, sino su completa dependencia de Cristo. Y esa va a ser la diferencia. Y ahora no voy a hablar de si de apóstoles o siervos, no. Esa es la diferencia entre un falso creyente y un creyente verdadero. Que uno ha logrado entender que el objetivo de Dios es derrumbar totalmente el yo. Para dejar de decir, yo puedo, ¿sabes qué, Señor? Solamente en tu nombre. Cuando vemos la pesca milagrosa, Jesús está hablando, Jesús está enseñando lo que nos dice el Evangelio de Lucas en la orilla del mar. Y luego ya le dice a Pedro, vámonos al mar, boga mar adentro. Y le dice Jesús a Pedro, echa la red. Señor, no hemos pescado nada, o sea, desde antes de que tú llegaras casi estamos nosotros aquí, Señor. ¿Y qué dice Pedro? En tu nombre echaré la red. Ese pasaje termina con la experiencia de ese Pedro humillado delante de Dios, humillado delante de Jesús y diciendo, soy pecador, o sea, líbrame. Y es cuando Jesús le dice, te voy a hacer pescador de hombres, Pedro. Pero para poder hacer eso, Pedro se tuvo que humillar. Y podemos decir, híjole, y Pedro no aprendió, porque vemos al final del Evangelio también de que lo negó. Hermano, Pedro nos representa. ¿A qué voy con esto? Mi insuficiencia debo de reconocerla constantemente. Mi dependencia de Cristo debo de reconocerla constantemente. Es decir, debo vivir humillado. Debo vivir constantemente reconociendo que yo no puedo y que Dios es el que puede. Porque no hay otra forma de vivir el cristianismo si no es dependiendo de Cristo. Y esa es la diferencia entre un falso siervo, entre un falso creyente y un siervo verdadero y un creyente verdadero. Uno necesita impresionar a las personas. El segundo solo desea que Dios sea glorificado. Las cicatrices del Evangelio no hablan de hombres extraordinarios, no hablan de hombres poderosos y pudientes, hablan de un Dios misericordioso que sostiene a siervos débiles que no son preservados por su capacidad, sino que son preservados porque perseveran en la fidelidad de Dios. Por tanto, hermano, no se trata de cuánto estás dispuesto a sufrir, ni cuánto estás dispuesto a soportar. Nuevamente, no quiero romantizar el dolor. No se trata de cuánto estás dispuesto a sufrir, ni cuánto estás dispuesto a soportar, sino conocer la voluntad de Dios para poder perseverar en lo que Dios quiere hacer en nosotros y en su iglesia. Y reconocer nuestras debilidades para que como iglesia, y es decir, de manera personal, cada uno de nosotros pueda depender cada vez más de Dios. Las cicatrices nos demuestran que un Dios nos preservó, nos perdonó, nos sanó y nos fortalece para seguir fieles en su obra.
Y ahorita pudiéramos ya pensar para concluir, sí, es cierto, es que yo tengo cicatrices pasadas. Hermano, las vas a seguir teniendo. Porque el mundo te va a seguir lastimando. Las vas a seguir teniendo. Eso quiere decir de que en la fidelidad de Dios, Dios nos va a seguir preservando, Dios nos va a seguir perdonando, Dios nos va a seguir sanando y Dios nos va a seguir fortaleciendo para seguir siendo fieles en su obra. Hermano, ese es el objetivo. Reconocer nuestras debilidades para refugiarnos en el carácter de Dios y reconocer que Él preserva, Él perdona, Él sana y Él fortalece para seguir fieles en su obra. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llevas a ti, Señor. Nos conduces a ti, Señor, porque no es un mensaje humanista de usted échele ganas y usted no puede, no. Es un mensaje totalmente cristocéntrico de que en Cristo podemos permanecer fieles. Separando en Cristo en Cristo podemos permanecer fieles a su obra y a su voluntad. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú nos animas. Danos fuerza, Señor, para que en medio del sufrimiento podamos seguir en tu voluntad. Porque no puedo decir que el dolor no desanima. Claro que no, Padre, el dolor desanima. La adversidad desanima. Muchas veces incluso hasta nos voltea la mirada temporalmente, pero no la voltea. Y en ese dejarnos de fijar en ti, Señor, viene nuevamente el desánimo. Pero danos fuerza, Padre, para poder seguir perseverando en ti, Señor, en tu voluntad y en tu fidelidad hacia ti. En medio de tanta debilidad que tenemos, Señor, si no es una fragilidad física, es una necesidad emocional, es el pecado de nosotros, el pecado de otros, Señor. Todo lo que está a nuestro alrededor demuestra lo frágiles que somos. Por favor, Padre, haznos ver lo mucho que te necesitamos, Padre. Haznos ver eso, Señor, y que ese sea un recordatorio constante. Y que las cicatrices que tengamos, que en ellas nos podamos gloriar. Pero que también, Señor, que el dolor que presentemos nos lleve a depender de ti. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos conduces a ti, nos conduces a tu Hijo, en quien únicamente podemos tener fortaleza. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que eres fiel. Llévanos a cumplir tu voluntad, Señor, y llévanos a ser fieles a ti. En tu nombre oramos, mi Dios. En el nombre poderoso, precioso, misericordioso, en ese nombre verdadero que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.